Bueno, pues tenemos ahora a Laura Redondo, aquí a mi izquierda, que es licenciada en Psicología y doctora del Programa de Gestión y Resolución de Conflictos, Familia, Menores y Justicia Terapéutica, y es experta en violencia sexual. Su ponencia se titula La violencia en el ámbito del deporte, o el deporte como antídoto de la violencia estructural. Pues, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Voy a poner el tiempo antes que nada. Muchas gracias. Os decía que yo también voy a poner el cronómetro porque efectivamente nos conocemos algunas, ¿no?, sobre cómo somos. Y lo primero, bueno, agradeceros por supuestísimo la invitación y también vuestra labor. Ya sabéis que por deformación profesional y porque creo que es súper importante, yo siempre refuerzo, siempre que puedo refuerzo. De la misma forma creo que así también compenso que siempre que puedo meto zascas, entonces así equilibrio las fuerzas, ¿vale? Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí y sobre todo por reforzaros vuestra labor, tanto de la Asociación Mujeres para la Salud como, por supuesto, la del posgrado. Yo como, bueno, estaba la compañera ahora, Irene, diciendo muchos tipos de violencia, yo estaba check. Y claro, yo decía, vaya tela, ¿no? Le pones nombre, incluso asusta. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas que lo tenemos relativizado y que, bueno, seguimos adelante. También que somos de barrio, yo creo que eso influye mucho. No es lo mismo criarse, yo creo que en otros sitios que donde me he criado yo en el pan bendito, Carabanchel, eso te curte de por vida. las cosas como son, ¿no? Tienes ahí algo que los de barrio entendemos, ¿no? De que dices, bueno, pues si te tiran una piedra tampoco es algo a lo que no estés acostumbrado. Entonces tiras hacia adelante, simbólicamente o físicamente, depende de la época vital en la que estemos hablando, ¿no? Y bueno, sobre todo también a las alumnas que veo por aquí, que bueno, para mí es un placer pues eso, poder aportar, sumar y reconoceros muchísimo la labor. Y bueno, pues en este caso, pues una de las cuestiones, ¿no?, que yo voy a tratar de aportar es cómo inciden pues, todas estas problemáticas, la violencia estructural en general y la específica en la violencia sexual, precisamente en el ámbito del deporte. Y hay una cuestión que a mí me gustaría, para ponernos, ¿no?, todas en el mismo esquema mental, que es que fijaos el patrón. También por deformación profesional, ¿no? Yo hago muchos análisis de patrones y sí o sí, da igual el espacio, da igual que estemos hablando de las redes sociales, da igual que estemos hablando de la política, da igual que estemos hablando del deporte. El patrón es, si eres mujer, te van a intentar echar. Y en el momento en el que haya poder y en el momento en el que se esté controlando el sarao, más. Ese es el patrón que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo porque muchas veces cuando vivimos y estamos pues, experimentando determinadas vivencias, efectivamente, ¿no?, como antes comentabais muy bien, como decía muy bien Rosa, en el momento en el que tú lo vives y sobre todo tu entorno te dice la culpa eres tú. Es una cuestión individual, ¿no? Entonces estamos con ese individualismo feroz que no deja de ser la gran excusa barata, ¿vale?, del patriarcado precisamente para... bueno, pues para hacer que nos confundamos. Yo creo que es una cuestión de confusión. De hecho, voy a ir para atrás porque a mí también me ha encantado, precisamente lo de Caperucita y el Lobo y sobre todo porque en lo que a mí me atañe, en lo que yo trabajo, creo que es fascinante, ¿vale? Y también para nosotras es algo trágico, ¿vale? Pero no deja de ser fascinante cómo el patriarcado es capaz de convencernos de que es la abuelita. Es decir, normalmente es un lobo, se ve clarísimo que es un lobo, pero nos lo venden de tal forma en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, son un medio, efectivamente, ¿no?, para llegar y para todo. Pero nos convencen de tal forma que nos despropian. Es como si nos estuvieran todo el rato expropiando de aquello que nos pertenece legítimamente por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Porque las mujeres, fijaos que aún estamos en ese punto de tener que vindicar y reivindicar que es que somos seres humanos, ¿no? Aún estamos ahí. Y además que nos hacen creer, precisamente porque nos generan y nos separan en la individualidad, ¿no?, que es nuestra culpa. Oye, qué exagerada eres. Oye, que ¿cómo es eso que te gusta el deporte si tú eres una niña? Oye, ¿cómo es eso de que...? Bueno, yo tengo muchas peleas con mucha gente, pero en plan buen rollo. No, en Twitter es la única forma, ¿no?, el único entorno, ¿no? Entonces yo sí que ahí voy a cuchillo, normalmente no soy así, ¿vale? Entonces, claro, yo a mi entorno le digo, oye, igual la niña, ¿vale?, que está la pobre bajándose la falda en los columpios, iría más cómoda, ¿no?, si le pusieras un pantalón, ¿vale? O algo donde yo no estuviera así incómoda y no pudiera estar jugando con el resto, ¿no? Es decir, la propia ropa nos genera una incomodidad y como muchas veces, o sea, como las compañeras comentaron antes, ¿no?, nos enseñan a que la incomodidad es nuestro lugar y a que los lindes del espacio social, ese también es nuestro lugar. Y precisamente el deporte, que copa millones de millones, ¿vale?, que tiene un gran también, bueno, pues... promotor, ¿vale?, promotor de carreras, promotor de promociones, ¿no?, igual que las redes sociales, que tiene un gran potencial, también es algo que aún estamos conquistando, ¿no?
Y precisamente porque nos venden que nosotros tenemos que conformar con, bueno, pues obviamente aquí lo que estamos haciendo es precisamente concienciarnos de que no nos tenemos que conformar. Esa es la primera, está la culpa, por ejemplo, en la intervención, pues la primera cuestión que socialmente, ¿vale?, cuando avanzamos tenemos que concienciarnos es que ya no nos vamos a conformar con migajas, ni vamos a hacer, ni a hacer que nos creemos, que yo creo que en el fondo sabemos la realidad, ¿vale?, de que hay una abuelita tras el lobo. No, mira, eres un lobo, ¿vale?, pírate, por las buenas o por las malas. Y creo que también en eso, ¿vale?, como nos han socializado tantísimo en el qué agresiva eres, es que si pierdes las formas, pierdes la razón. Digo, vale, pon mi conducta con un chico. De hecho, hay una investigación en psicología social, yo soy muy de la rama de la psicología social, donde pone las mismas conductas con chicos que con chicas, ¿vale?, y a las mujeres las penalizan hasta 500% veces más. O sea, un hombre te puede decir que hija de la gran puta, ¿vale?, o sea, literal, y bueno, es que algo haría ella. Sin embargo, una mujer dice qué cabrón y la penalizan peor. Esto es brutal, ¿vale? Bueno, pues estas cuestiones se generalizan a nivel social. Entonces, tenemos clarísimo que estamos en la desigualdad. Lo que muchas veces no vemos es que es un patrón de corte social, estructural, y que se remonta hace más de 4.000 años. Entonces, tenemos que aprender a ver esos patrones y tenemos que aprender a focalizarnos en objetivos concretos. Y eso muchas veces nos falta operatividad. Es decir, ¿cuál es el objetivo prioritario? ¿Vale? El objetivo prioritario, efectivamente, es empoderarnos, ¿vale? Tomar el poder, insisto, si es necesario por la fuerza, es necesario por la fuerza, ¿vale? Hay muchos tipos de fuerza, no necesariamente estemos hablando de violencia, por hacer bien la precisión, ¿vale? Y tenemos que ver que, efectivamente, lo que se está haciendo con el espacio público es echarnos a un lado. Nosotras intentamos ir hacia adelante y se nos echa a un lado, ¿vale? Esto se ve desde, por ejemplo, los puestos directivos, ¿no? De hecho, fíjate qué curiosa la imagen que Pilar compartiste antes. Yo la he criticado porque es que la proporción no está bien hecha, son aún menos los que llegan al juzgado, son menos los que van a la cárcel y son menos las denuncias falsas a nivel proporcional, pero efectivamente es muy, fijaos, y aún así está mal hecha la proporción, es aún muchísimo menos, ¿no? De hecho, el 10% se conoce por el sistema de violencia sexual, el 1% llega a juicio y de ese 1% ni el 10% se condena. Y esa es la realidad que estamos viviendo de violencia sexual. ¿Qué pasa en el ámbito del deporte? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos comprender para ver cómo funciona de qué nace el deporte, ¿no? Porque el deporte pensamos en actividad física muchas veces, pensamos que a lo mejor es una cuestión, bueno, pues de fútbol, porque es lo que nos hacen ver en todos los lados, ¿vale? Y el deporte va muchísimo más allá. El deporte, desde su inicio en los Juegos Olímpicos, en Grecia, en Olimpia, ha sido siempre un lugar de promoción social. El poder desde su inicio está ligado, el deporte está desde su inicio ligado con el poder, ¿vale? Y el poder, por supuesto, de hombres fornidos, como vemos ahí, ¿vale? Que esa es otra, ¿no? Siempre los hombres están ligados a la fuerza y la fuerza en sí mismo es poder, ¿vale? Las mujeres, por contraposición, ¿vale?, se las liga para generar esa sumisión a la debilidad, ¿vale? De hecho, las mujeres, como eran el sexo débil, ¿vale?, pues no podían participar en los Juegos Olímpicos. Y ha sido también una conquista que hemos tenido que hacer. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta por la cuestión de los cuerpos, ¿vale? Cuando hablamos de violencia sexual, tenemos en nuestra cabeza la tipificación a veces del Código Penal. Y esto muchas veces tienen la responsabilidad, digamos, los medios de comunicación, que cuando hablan de violencia sexual te hablan solo del Código Penal. Entonces parece que la violencia sexual es solo una cuestión de agresión y violación, ¿vale? Eso es en el Código Penal, ¿vale? Pero el Código Penal, tal y como los juristas exponen, es una constitución inversa. De la misma forma que la Constitución nos dota de derechos, el Código Penal lo que hace es poner los límites sociales de aquello que es una conducta que no puede ser permitida para la convivencia social. ¿Esto qué implica? Que no todas las cuestiones que son ilícitas, ni que causan daño, ni que generan victimización están en el Código Penal. Están solo aquellas extremas para precisamente salvaguardar la convivencia social. ¿Qué quiere esto decir? Que desde el punto de vista técnico-científico, la violencia sexual es mucho más amplia, ¿vale? Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización de Naciones Unidas, lo dicen muchísimos estudios, como los de la FRA, la Federación de Derechos Humanos Internacional, ¿vale? Entonces tiene que ser considerada desde la amplitud. Por ejemplo, lo que acaba de comentar Irene, esa tipificación, esas son nuevas formas, por ejemplo, de violencia sexual que ahora mismo no están en el Código Penal. Entonces, tenemos que tener una visión amplia de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia sexual. Y desde el punto de vista técnico, aquellas invasiones que estén en el ámbito sexual de cualquier tipo son violencia sexual. Estamos hablando de una invasión de nuestro cuerpo.
Y esa invasión de nuestro cuerpo también es aquellos sistemas de poder que lo que hacen es que despercibamos nuestro cuerpo. Tenemos muy claro, sobre todo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la intervención, que cuando se sufre un trauma muy grande se lleva a cabo una, primero, despersonalización, pero incluso una disociación. Bueno, pues a las mujeres desde la infancia nos disocian socialmente de nuestro cuerpo. Totalmente. Es lo que yo os comentaba, que a mí me parece aterrador, cada vez que lo veo sufro, me agarro a la silla porque creo que voy a saltar en cualquier momento, de que a las niñas les hacen vivir desde la infancia, o nos hacen vivir, yo lo tuve, menos mal que yo tuve una mamá y un papá que ya estaban en otra onda, ¿vale? En la incomodidad. ¿Vale? Y esta incomodidad lo que hace es que nos desconectemos de nuestro cuerpo. Entonces, si no somos dueñas de nuestro cuerpo, si no tenemos el control y si no lo percibimos, ¿cómo de vulnerables somos a vivir violencias de corte sexual y reproductivo? ¿No? Muchas veces luego nos escandalizamos cuando dice alguien, bueno, pero es que parir no es algo tan grave, ¿no? Tú pues, tienes una amiguita, tienes una amiga, ¿no?, que no puede tener a luz y lo tienes tú, claro. Porque es que tener un bebé, gestarlo en tu interior, es algo como, claro, tú te disocias de tu cuerpo, ¿no? Entonces, como una vasija, ¿no? Como la propia plataforma. Crece ahí en tu interior y no pasa nada. No. O sea, es necesario que nos demos cuenta de que socialmente y sistemáticamente lo que hacen con nosotras es separarnos de nuestro cuerpo y hacer que no tomemos conciencia de él. Y una de las cuestiones troncales, radicales y que brutalmente nos hacen tomar conciencia de nuestro cuerpo es la actividad física y el deporte. De hecho, cuando la empiezas a hacer y empiezas a estar musculada, dices, ¿y estas cosas del cuerpo que yo tenía y que no sabía que estaban ahí, ¿vale? ¿Dónde han salido? ¿Por qué? Porque la propiocepción se desarrolla brutalmente. Entonces, conectas con tu cuerpo, conectas con tu dolor. De hecho, incluso mujeres, sin ser casos graves como de endometriosis, que tienen dolores, dolores menores, ¿vale? Con la práctica deportiva, estos se bajan drásticamente. ¿Vale? Por una cuestión de la propia musculatura. Es decir, hay muchos estudios que lo que nos exponen es que el deporte nos conecta. ¿Vale? Pues ¿qué hacen socialmente? Desconectarnos del deporte. Porque es una forma de poder y una forma de conexión con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, este es el orden de partida donde desde el inicio del deporte se nos ha quitado porque como forma de poder y de control, pues no nos pertenece, ¿vale? Que lo sepáis, que lo tengáis claro, que las mujeres no podemos estar en el poder y el control, o al menos, ¿vale? Ese es el mantra patriarcal que se lleva pues reproduciendo hasta la saciedad. ¿En qué estas cuestiones y estas concepciones sociales, ¿no? ¿En qué se traducen? Pues que las mujeres somos más sedentarias, ¿vale? Y realizamos menos ejercicio, un 37,7, ¿vale? Que, bueno, pues esto se llevaría a las consecuencias de pues más problemas cardiovasculares, menor contacto con el cuerpo, es decir, más problemáticas, ¿vale? De salud, ¿vale? Y luego tenemos un doble de casos de abandono de la práctica deportiva. Lo del abandono, que a mí también me enfada muchísimo, luego lo abordaré, ¿vale? Porque esto de las niñas abandonan, ¿no? Es como ellas eligen ser prostitutas, ¿no? Las mujeres siempre a nivel individual, fíjate qué ocurrencias más tontas, claro, el sexo débil que tenemos, ¿vale? Que se nos ocurren cosas como abandonar aquello, ¿no?, que es positivo o abrazar aquello que es negativo, ¿no? Qué casualidad que justo sea así. Y luego la autopercepción física, este fue un estudio que yo le tenía muchas ganas, ¿vale?, que hicimos en el 2022, que publicamos el año pasado, que es Association Between Self-Perceived and Desired Relative Physical Fitness in Spanish Children, ¿vale?, que lo que hicimos fue con una muestra de más de 1000 niñas y niños, ver si estaban pues esa conexión con el cuerpo, ¿vale? ¿Creéis que había diferencias en la infancia entre niñas y niños? Pues resulta que no son significativas, que empiezan en la preadolescencia. Claro, las niñas y niños, como juegan en campeonatos mixtos, como no tienen aún el desarrollo de la pubertad, como no hay ese marcaje, ¿vale?, incluso la socialización, los niños les da un poquito igual. Es decir, hay sobre todo la diferencia por ropa, hay la diferencia en entrar, por ejemplo, en el deporte, pero la percepción del propio cuerpo, como aún no han desarrollado las niñas, se mantiene igual. Esto es fundamental, porque entonces esto nos da una clave brutal de 10 años, efectivamente, a los 10 años, ¿vale?, para que mamás, papás y todos los que tengamos alrededor niñas y niños, por favor, lo tengamos en cuenta. A los 10 años empieza el bombardeo con la preadolescencia, ¿vale? Y en el momento en el que las niñas, sobre todo, les viene el primer periodo, empiezan las diferencias y la socialización de tú tienes que seguir el canon. Porque claro, una niña la hipersexualizan, efectivamente, no llegan hasta ahí. Pero una cosa es eso y otra cosa es el canon social o el canon físico. De hecho, yo llevo haciendo deporte toda mi vida. También porque mi padre siempre hizo aikido, entonces me metió siempre en artes marciales. Yo hice mil cosas, ¿vale? Pero sobre todo artes marciales. Y, por ejemplo, una de las cuestiones a las que a mí me han machacado toda la vida, de la que yo siempre he estado orgullosa, menos mal, es que yo tengo la espalda demasiado ancha.
Claro, soy una tía fuerte, ¿vale? Entonces yo tengo más fuerza a lo mejor que la media, ¿vale? Las típicas peleas y tal, bueno, pues yo ahí plantaba batalla, ¿vale? Entonces, la crítica, fijaos, la crítica, sobre todo, podían decir otras cuestiones, ¿no? Pero la crítica es que tengo la espalda demasiado ancha, es en plan, mujer fuerte, no pegas, ¿vale? Eso a mí me la resbalaba, yo tenía apoyo familiar, a mí me habían socializado de otra forma, ¿no? Mi madre en el quién es quién, desde que yo era pequeña, como había más chicos, o sea, más hombres que chicas, se enfadó, quitó la mayoría de hombres, me puso mayoría de mujeres, o sea que os podéis imaginar la socialización que yo tenía, mi madre enfadada, recortando, claro, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Puede ser que tú tengas un factor de protección de la familia, pero socialmente no. Y los cambios son a los 10 años. Se les empieza a decir a las niñas, ¿vale?, de que su cuerpo no está bien si practican deporte, no está bien si son fuertes, ¿vale? Y esto relacionado con lo que comentaban antes las compañeras, el abuso sexual infantil, fijaos qué fuerte, ¿vale?, si precisamente se fomenta socialmente que no haya conexión con el cuerpo. Por ejemplo, la regla de Kiko, que yo la tengo aplicada en campañas autonómicas en Galicia, ¿vale?, precisamente lo que te dice es que hay partes que nadie te puede tocar. Y que si alguien te toca, que tú pidas ayuda, ¿vale? Eso precisamente es conectar con el cuerpo de los niños. O nombrarlo, como que pitilín, como que conchiña, ¿no?, en gallego. No, o sea, hay una vulva, hay un pene, ¿vale? Y hay que nombrar las cosas por su nombre, porque si las escondemos, las niñas y los niños entienden que hay algo que esconder. Bueno, pues esto en el deporte es fundamental, sobre todo porque hay una gran exposición de niñas y de niños, ¿vale? Es una exposición brutal. De hecho, nos encontramos en el ámbito deportivo, que es 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños, que sobre todo se concentran en los agresores. Y esto es también fundamental, ¿vale? Cuando yo me formé en el Sistema de Justicia Criminal de Nueva York en perfilación criminal, aluciné de todas las claves que yo tengo para la prevención por entenderlos a ellos. Solo me costó que el primer mes llegara temblando y llorando a casa, ¿vale?, para poder tratar de gestionar y escuchar cosas escalofriantes. Pero bueno, profesionalmente necesitamos gestionar nuestro estómago. El primer mes no lo pude, ¿vale? Se me cerró y no había manera ahí de tragar nada, ni literal, ni de comida, ni nada. Pero después ya sí, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta desde la perfilación de los agresores, que también lo comentaron las compañeras, que ellos van a cazar y van a entornos de caza. Esto también es fundamental y no es paranoia, son perfilación básica criminal. Por eso los encontramos más en los parques, por eso los encontramos más en los entornos deportivos o en las escuelas, ¿vale? Porque eligen, y esto es estadística pura, entornos donde tengan más accesible a los menores. Por ejemplo, la iglesia también queda claro, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta que esto es muy importante para ver cómo hay una estructuración y luego pues abordar las violencias individuales. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero yo os lo comento un poco, ¿vale? Quizá aquí se ve mejor. Estas son las federaciones, ¿vale? Sobre todo a nivel de competición de los deportes, ¿vale? ¿Cuánto le echáis, ¿vale?, que son las federaciones de niñas y adolescentes y luego mujeres? ¿Qué porcentaje me dais? De 0 a 100. No me digáis 1, venga, un poquito de... Pues sobre el 20. Y porque, claro, gimnasia rítmica nos hace muchísima media, ¿vale? La primera de todo, esto es así, ¿vale? La primera de todo es gimnasia, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, voleibol, que voleibol ya sabemos, ¿no?, que con lo de los trajes, pues que es algo para chicas, ¿vale? Y luego no veo desde aquí... no sé cuál es la segunda, sí que no la doy leído. Me levantaré, pero es que creo que está borroso, ¿no? No, es que no se ve. Bueno, no os preocupéis. No os preocupéis, lo importante es sobre todo la gimnasia, la hípica, ¿vale? La hípica y el voleibol. Estos son aquellas esferas donde las mujeres, según pues en el ámbito deportivo, destacamos más, ¿no? Toda mujer sueña con hacer gimnasia rítmica desde pequeña. Claro, es decir, fijaos cómo nos guían. Incluso en el campo del deporte somos una minoría, ¿vale? Y aquello que desarrollamos tiene un marcaje de género brutal, ¿vale? La mayor parte de federaciones de chicos, sobre todo, tiene que ver proporcionalmente lo que da más dinero. El poder está aquí marcadísimo, ¿vale? Y además, aquí no solo estamos hablando de la participación de las mujeres, sino de las violencias que se sufren por participar, ¿vale? En gimnasia rítmica, sobre todo, hay una de casos totalmente brutal de las violencias físicas y reproductivas que viven las mujeres, ¿vale? Una de las cuestiones que primero hacen es cortarles la menstruación,
¿vale? Les cortan la menstruación, hacen que toman medicaciones para que no desarrollen, ¿vale? Esto seguro que nos suena, pues fijaos que ya se hace aquí desde hace tiempo, ¿vale? Y además, bueno, pues de llevar a cabo este tipo de cuestiones, están mucho más expuestas pues, a todo tipo de violencia sexual. Desde exponer el cuerpo, ¿vale? La hipersexualización, a, por supuesto, violencia directa, ¿vale? De tipo físico, les hacen hacer, por ejemplo, contenciones, les hacen hacer purgas, por ejemplo, para no comer, cuando suben de peso y no cumplen con el peso, las castigan, ¿vale? Hasta que bajan del propio peso, los desprecios, violencia física, violencia psicológica y en algunas ocasiones violencia sexual son constantes, ¿vale? Entonces esto también el abandono le llamaban, ¿vale? A ver quién aguanta esto, ¿no? Que luego lo abordaremos en mayor profundidad. Entonces somos una minoría, igual que los cuerpos directivos, somos una minoría en el deporte. En el deporte en el que estamos está muy marcado por la feminidad, ¿vale? Y precisamente una de las cuestiones que está más en auge es cómo lo que hacen es controlar el cuerpo de las mujeres a todos los niveles para sacarle productividad en los campeonatos. Lo que hacen es, o sea, estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor no nos damos cuenta de violencia reproductiva, violencia sexual, bueno, pues que en el deporte se aunan muchas. Y lo que hacen precisamente es utilizarnos, instrumentalizarnos, ¿vale? Para precisamente llevar a cabo unos cánones. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. O conseguir unas copas, ¿vale? Entonces es brutal la presión a la que están. Y bueno, por supuesto, cuando se abandonan las secuelas son considerables, ¿vale? Y aquí tenemos pues, distintas manifestaciones de la discriminación que viven las mujeres deportistas, ¿no? Estamos hablando de las niñas abandonan hasta el doble, ¿vale? Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues una de las cuestiones que nos sirve para ver por qué no han seguido es ver qué pasa a las que siguen, ¿vale? Y aquí tenemos, fijaos, manifestaciones de las discriminaciones como la apariencia física, ¿vale? Les pautan todos, que realmente, fijaos que esto es como tener una pareja agresora, ¿vale? Tienes que vestirte como diga, hablar cuando diga, ir con quien está. Es un control absoluto del cuerpo de las mujeres, ¿vale? Sexismo, sobre todo por el sentimiento de inferioridad. Hay una percepción tremenda, ¿vale?, de que los hombres son superiores y que se da desde las propias federaciones y que se da desde los propios deportes, ¿vale? De la categoría entrena mejores horarios, está antes que tú, va antes que tú, etcétera, ¿vale? Luego, por supuesto, la discriminación corporal. Los casos de trastornos de anorexia y de bulimia, sobre todo nerviosa, que causan precisamente los cánones que se exigen a las deportistas son brutales. O sea, estamos hablando, ¿vale?, de que se machaca tanto a estas niñas, adolescentes y luego mujeres, ¿vale?, que desarrollan distintos tipos de enfermedad mental, entre los que destacan los trastornos alimenticios. O sea, es un campo que tendría que ser un campo de desarrollo y de bienestar y que es un campo de maltrato. Y después tenemos, por supuesto, la falta de reconocimiento, ¿no? No tengo yo que recordaros, pero para que lo tengamos en mente, ¿vale? Pues un montón de ejemplos, como por ejemplo a los chicos, pues les dan dinero, les dan un spa y a las chicas una batidora o un peine, ¿vale? Porque hay que ponerse guapas, chicas, ¿vale? Es decir, fijaos que no solo es la socialización sexista, sino que es además el desprecio al valor como deportistas, ¿vale? Porque el deporte está diseñado en esencia, en base a la UNESCO, ¿vale? No como se concibió en un inicio, sino para el mayor desarrollo y potencial de las personas, para medir el cuerpo y para que aquellas personas que más destacan, que sean las que están reconocidas. Pues podemos ser todo lo fuera de series que seamos, que aún no hemos conquistado el terreno del reconocimiento social. Es muy rápido, que ya voy sobre el tiempo. Luego tenemos una falta de inclusión e integración, ¿vale? Bueno, por no hablar de mujeres con discapacidad, por no hablar de patrocinios. Es decir, miremos por donde miremos, la distancia es devastadora respecto a los hombres. El machismo directo, sobre todo en los campos, ¿vale? Hay una violencia sexual y una violencia psicológica y simbólica. Puta, zorra, habría que, bueno, terrible, ¿vale? Lo que se produce en los campos, sobre todo incluso a las árbitras en el campo masculino, ¿vale? Que también no dejan de ser mujeres en el campo deportivo. Y después, pues aquellas que tienen que ver con las dificultades sociales, ¿no? Las carreras deportivas. Puede ser que un hombre tenga muchísimas más posibilidades de vivir del deporte que desde luego una mujer. Es decir, aquí la igualdad de oportunidades no está conseguida y las que están, además, viven mayor violencia que las que no están, ¿vale? Y luego, por supuesto, el plano simbólico, que ya la compañera lo había también expuesto, ¿no? Creo que no hay que tener dos luces ni siquiera como para ver la diferencia. Y eso es porque las mujeres no se nos reconoce por nosotras mismas, sino que tenemos que pagar un peaje por la pornificación. Es decir, tú puedes estar en un terreno social siempre y cuando tú pagues un peaje patriarcal. Y ese peaje tiene que ser que tú enseñes cacha, porque si no, ¿para qué vas a estar ahí? ¿Qué me das tú a mí si tú estás ahí? Esto sigue siendo así en todas las esferas, para que veamos los patrones, ¿vale? Y luego, por supuesto, las nuevas amenazas, ¿no? Hemos pasado en 50 años de tener que estar peleándonos, ¿no?, en la carrera histórica de Boston por poder correr,
¿vale? Poder medir, ¿vale? Aquello que es, bueno, pues aquello que es legítimamente nuestro, a tener que ir detrás de aquellos que simplemente porque les da la gana se autodeterminan que van en nuestra categoría, ¿vale? Yo lo digo desde hace muchos años, me autodetermino todos los años millonaria, no ha habido suerte, ¿vale? Claro, entonces a mí me gustaría saber, ¿vale? Yo siempre lo digo, que por qué a mí no y a ellos sí. Igual es porque yo soy una A y ellos una O biológica, igual, ¿no? Por poner una hipótesis sobre la mesa. Y luego lo que estábamos hablando en relación, ¿no, Irene? El boicot sistemático que hay simplemente cuando tú pones en evidencia todo este tipo de violencias, ¿vale? Toda esta persecución que muchas estamos viviendo. Yo he sido denunciada por lo penal, a mí también me han despedido de sitios, me han cancelado charlas. Bueno, es que mis biografías vais a flipar, ¿no? Porque no cuento ni un 1% en redes sociales porque es que no me da la vida de todo lo que estoy haciendo, pero vamos, es alucinante, ¿vale? Y fijaos que lo importante sobre todo es quedarnos con el dato de que son 50 años, ¿no? Cuando hicimos desde la plataforma contra el borrado de las mujeres, la primera plataforma, o sea, la primera jornada del deporte, dijimos, bueno, vamos a tratar de visibilizar, ¿vale?, esto que está sucediendo, y también las amenazas fueron tremendas. Se intentó hacer desde la Asociación Estatal de Mujeres y Deporte y nos cancelaron la jornada, ¿vale?, que eso también es muy importante. Y nos dijeron que, claro, que estábamos fuera del espacio fijado social y político y que ni siquiera podíamos hablar, profesionales expertas en la materia, ¿vale? 2022, que esto fue. ¿Cómo es posible que estemos así? ¿Cómo es posible que tengamos que pagar el peaje de la persecución política simplemente por defender los derechos de las mujeres, ¿vale? Y además una violencia que es ¿de qué tipo? ¿Cómo le denominamos a una violencia que nos dice que no existimos? Porque esto no es violencia sexual, ¿acaso? ¿No es violencia machista? ¿No es violencia de género decir que las mujeres no existimos? ¿Que no hay una realidad biológica? Cuando precisamente por esa realidad biológica nos están oprimiendo por sexo. Por favor, señoras y señores, por mucho que sea impolíticamente correcto decir esto, es ético, ¿vale? Y lo ético vale más que un par de votos, aunque haya gente que no lo tenga muy presente. Y luego, por supuesto, pues nada, estamos ahora mismo con un exilio político, estamos aquí pues en este tipo de entornos, mayoritariamente mujeres, aunque bueno, más bien 100% mujeres, pero no dejamos de ser la resistencia. Yo creo que vi 2 y dije, anda, mira, ¿vale? 2, para que lo tengamos presente. Estamos viviendo un exilio político y estamos siendo una resistencia y estamos siendo la vanguardia, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tener presente, sobre todo cuando nos den ganas de llorar, para por lo menos decir, bueno, merece la pena porque estamos avanzando, ¿vale? Entonces, creo que nos tenemos sobre todo que plantear preguntas para ver, ya muy rápido, ¿vale?, para ver precisamente líneas a seguir, ¿no? La primera de ellas es cómo de desincentivante es la práctica deportiva para las mujeres. Es altamente desincentivante. Como es altamente desincentivante cualquier resquicio de poder. Es que nos echan, nos persiguen y estamos exiliadas políticamente, ¿vale? Y luego, sobre todo, pensar que cuando estamos hablando de mujeres, ¿vale?, con toda la violencia que vivimos, física, psicológica, simbólica, sexual, ¿cuántas se quedan por el camino porque no es soportable? Es que esto no es que yo abandone, es que esto no es que yo quiera dedicarme a la prostitución, ¿vale? Es que esto es que muchas veces socialmente no nos dejan otras opciones porque nos hacen normalizar la violencia que vivimos, ¿no? Y a cuántas niñas además les arrebatan el bienestar, el poder y el reconocimiento del deporte. Es que esto es fundamental. Lo que se está haciendo, ¿vale?, es una negligencia y un abandono por parte del sistema y por parte de la sociedad de no integrar a estas niñas y no dejarles que no se desarrollen sanamente, ¿vale?, y en igualdad de condiciones. Porque realmente tendremos una sociedad avanzada e igualitaria cuando no haya diferencias entre hombres y mujeres en todos los niveles y en el deporte también. Y, por supuesto, ya para finalizar en conclusiones, ¿qué hacemos ante esta situación? Efectivamente, ¿no?, como las compañeras, vamos a decir qué podemos hacer. No es solo decir, bueno, venga, ahora lloramos juntas. Es terrible y ahí nos quedamos. No, ¿vale? Lo que tenemos que hacernos es organizarnos y luchar, ¿vale? De hecho, aquí ya estamos organizadas, ya hay una asociación, vamos bien, ¿vale? Pero por reforzarlo, ¿vale? Necesitamos ser referentes y necesitamos reconocer a las referentes. Incluso que a las referentes no les haga gracia, ¿vale? Yo el refuerzo siempre lo tengo en el bolso, igual que hay gente que también puede tener el hacha, pero normalmente el refuerzo, ¿vale?, siempre lo llevo presente porque es necesario. Es necesario admirarnos, es necesario querernos, es necesario valorarnos, ¿vale? Y es necesario también que seamos referentes, incluso aunque, bueno, pues tengamos un montón de barreras, ¿vale?
Y sobre todo tenemos la necesidad de denunciar, porque esto es violencia sexual, pero también es violencia de poder, también es violencia simbólica, también es violencia de género, ¿vale? Y tanto nos decían, igual que nos decían que no era abuso, que era, igual que decíamos que no era abuso, que era violación, ¿vale? Al final el Tribunal Supremo nos dio la razón, también dijimos que este beso era violencia sexual, ¿vale? Y también se nos acaba dando la razón. O sea que al final, ¿vale? Luchar merece la pena, aunque sea muy desgastante. Por eso tenemos que mantenernos firmes y esto es algo fundamental, ¿vale? Muchas de estas denuncias que se denominan falsas, y yo lo he visto de primera mano, son mujeres que no lo soportan, que dicen lo retiro porque no puedo más, porque me están machacando, me están revictimizando, ¿vale? Es eso lo que denominan denuncias falsas muchas veces. Y sobre todo la necesidad de apoyarnos. Yo sé que hago muchísimo hincapié, pero es tal cual, ¿no? Por ejemplo, un lugar de poder tremendo es el Balón de Oro, lo recibió Aitana Bonmartí, y lo que dijo es que necesitamos plantarnos hasta la violencia machista. Todo resquicio de poder que cada una de nosotras individualmente tenga, tenemos que verlo desde la perspectiva global, tenemos que vernos como comunidad, como tribu, como yo siempre digo, ¿vale? No desde estas tribus urbanas chungas, ¿no? Sino de estas tribus que están las unas por las otras y que sobre todo lo que hacen es apostar para avanzar, ¿vale? Por tanto, reivindiquemos nuestros derechos y sobre todo nuestra representación y nuestro valor social, pero también hagámoslo desde la unidad, que es algo que nos han quitado y que es algo que nosotras tenemos que recuperar. Muchísimas gracias.